Gracias, señora presidenta. ¿Considera que se ha producido en la Comunidad de Madrid una pérdida de derechos de los trabajadores públicos? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, gracias por su pregunta. Pues mire, desde que comenzó esta legislatura, los trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid no solamente no han perdido derechos, sino que no han dejado de ganarlos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica. Muchas gracias. El Decreto 20-2011 de medidas urgentes de corrección del déficit público supuso, entre otras pérdidas, congelación de las retribuciones y paralización de posiciones nuevas para los empleados públicos. Su aplicación ha significado en Madrid, según el último dato de la EPA, la reducción de un 12,2% de empleo en este sector. Necesitamos recuperar su poder adquisitivo, los salarios y oportunidades reales en el acceso y carrera profesional, así como el cumplimiento de la reserva de los porcentajes para personas con discapacidad y bajar en nuestra comunidad las altas tasas de temporalidad cercana al 20% en educación y el 40% en sanidad. Hoy resulta indispensable elaborar un plan de recursos humanos que, además de la descongelación de la oferta de empleo público, logre recuperarlo por completo en la región. Señora presidenta, su gestión en relación con las trabajadoras y los trabajadores públicos de la comunidad no ha estado exenta de reveses judiciales. Basta recordar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de enero de 2018. En ella, el Supremo estima el recurso de comisiones obreras en un procedimiento de tutela de los derechos fundamentales por infracción del derecho a la libertad sindical en relación a la negociación colectiva. El Tribunal anula los pactos de gestión de los hospitales públicos de Madrid, suscritos en 2015, ya que al afectar a las condiciones de trabajo de los empleados debería haber sido negociados previamente por los sindicatos. Existen grandes riesgos en relación con el empleo, los salarios y la negociación colectiva, y es aquí donde debemos reclamar, señora presidenta, su máxima implicación y liderazgo. Me refiero a los riesgos de que acuerdos como el de educación o el de la carrera profesional sanitaria puedan ser impugnados por parte del Gobierno de España, como acaba de ocurrir con la mejora retributiva pactada en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia. Si ustedes están en una negociación y reconocen que es preciso modificar la situación en una mesa y, por tanto, hay un posible acuerdo, parecería indispensable que el Gobierno de España, con el que usted está en perfecta sintonía, conociera y respetase el marco negociador. Señora presidenta, ha de liderar los acuerdos firmados y esta es su mayor responsabilidad. No faltan excelentes profesionales. Lo que reivindicamos son buenas políticas para las trabajadoras y los trabajadores públicos y respeto, mucho respeto por ellos y ellas. Muchas gracias. Gracias, señor Gabilondo. Señora presidenta, su turno de palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gabilondo. Mire, no tenga usted absolutamente ninguna duda, ninguna, y se lo digo aquí en sede parlamentaria, que nosotros vamos a defender todos los acuerdos que hemos firmado con los trabajadores y con sus representantes en todos los lugares donde sea necesario, recurriendo incluso a la vía contenciosa administrativa si es necesario. Eso no tiene que tener usted ninguna duda, porque nosotros cumplimos nuestra palabra, siempre. Mire, en Madrid, en la Administración regional, según las plantillas presupuestarias, el número de empleados públicos desde 2010 ha crecido un 4,7% y ya tenemos 7.211 trabajadores más. Y desde que yo gobierno, es decir, en esta legislatura, el empleo público, según la EPA, ha crecido casi un 7%. Es verdad que en los últimos años, es verdad que se han pasado momentos muy complicados y desde luego ha habido que asumir muchos sacrificios y los empleados públicos hemos, y digo hemos porque yo también soy empleada pública, soy funcionaria, hemos tenido que asumir muchos sacrificios. Pero le voy a decir una cosa,
Parte de esos sacrificios han sido precisamente porque el gobierno socialista, al cual usted, por cierto, pertenecía, causó la mayor recesión de la historia, la mayor. Señorías, pero si es que ustedes, señorías socialistas, han protagonizado el mayor recorte de derechos sufridos por los trabajadores públicos en la historia de España, pero si redujeron los sueldos entre un 5 y un 7% y ahora vienen a pedirnos cuentas. Mire, nosotros lo que estamos haciendo es, entre otras cosas, arreglar destrozos causados por otros gobiernos socialistas. Y lo estamos haciendo, sobre todo, dialogando, acordando con todos los sindicatos. Y precisamente por eso, el año pasado sacamos la mayor convocatoria de empleo público que se ha sacado en más de 10 años, sacando 25.000 plazas. Por cierto, casi 20.000 de ellas destinadas a dar una mayor estabilidad al empleo. Y precisamente por eso, señoría, también, porque apostamos por el empleo público y por la negociación colectiva, hemos firmado ya 13 importantes acuerdos con los sindicatos para mejorar los derechos de los trabajadores en materias tan importantes como la educación, como la sanidad o como la justicia. Porque, señor Gabilondo, mire, aquí lo único que vale son los hechos, no las palabras. Y al margen de las palabras, los hechos dicen que ustedes, junto con el tripartito de oposición, hace apenas unas semanas, han votado una enmienda a los presupuestos detrayendo 10 millones de euros que iban destinados a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Esa es la realidad, esos son los hechos que les retratan. Así que, señoría, no nos den lecciones porque no pueden dárnoslas. Muchas gracias.